Hola, en este video entonces les voy a explicar en qué consiste la actividad de hoy y les voy a dar la explicación de la clase. Ya no vamos a ver más química, en este momento vamos a empezar ya biología. Se termina química del primer periodo en lo que estábamos viendo hasta la semana pasada y lo retomaremos de nuevo en el segundo periodo. Entonces por ahora vamos a empezar con el tema de la célula. La célula, este tema lo tuvieron que ver ustedes por allá en sexto, pero lo vamos a ver a más profundidad en este momento en octavo. Sucede que para que llegáramos a la célula, a lo que conocemos como hoy en día es la célula, primero tuvimos que haber pasado por unas teorías del origen de la vida, donde el hombre antiguo no conocía aún que había una estructura tan pequeña y tuvo que haber hecho un montón de experimentos antes de llegar a la célula que hoy en día conocemos. Dentro de esas teorías del origen de la vida tenemos las siguientes. Una es la que hablan en el Génesis 1, donde nos hablan de la teoría de creacionista. En esta hablan, por ejemplo, que Dios en el día número 5 creó los peces, le creó todos los seres del agua, creó los seres del aire y que el día 6 crea los seres terrestres y dentro de ellos crea al ser humano. Aquí en ningún momento me hablan de células, no me hablan de ningún otro tipo de seres, solo que se crean espontáneamente a partir de la mano pues de Dios. Tenemos entonces la abiogénesis. La abiogénesis es una teoría que surge hace mucho tiempo, donde se dice que la vida se crea a partir espontáneamente, a partir de la nada. Y ellos basan esta teoría en, por ejemplo, decir que si dejamos un alimento en descomposición en el medio ambiente, ese alimento va a generar larvas y posteriormente moscas o gusanos, donde estos se generan espontáneamente. Entonces, después de que aparece esta teoría de la biogénesis, hay unos científicos y algunos estudios que se realizan pues empiezan a hacer unos estudios para determinar si sí es cierto o no para comprobar esta teoría. Entonces, con esta teoría al final se saca esta conclusión. En el frasco número uno, la persona que hace el experimento tiene que esterilizar muy bien el frasco. ¿Qué es esterilizarlo? Eliminarle cualquier tipo de microorganismos a través de calor. Entonces, es como cuando en la casa uno pone a hervir el agua para que el agua elimine las bacterias que tiene. Entonces, en la esterilización hacen lo mismo, eliminan cualquier tipo de suciedad que pueda presentar el recipiente. Meten allí el alimento, en este caso, pues en el ejemplo que les traje, es como un trozo de carne, lo meten en el recipiente y se tapa completamente. En otro recipiente se tapa con una gasa y se espera pues que haya crecimiento. Y en el tercero se deja al aire libre. Sucede que cuando se hizo completamente tapado, decían que no era viable porque tenía que existir el medio ambiente, que tenía que haber aire. Entonces, por eso dijeron que no, que con una gasa. Como pueden observar en el frasco número 2, tenía que ser estéril y estar, o sea, estar como en contacto con el medio ambiente. Si comparamos el frasco 2 y el frasco 3, en el frasco 3 se generan gusanos y hay moscas dentro del frasco. Entonces esta teoría queda abolida en el momento en que corroboran que solamente crecen gusanos y salen moscas de un recipiente después de que las moscas o cualquier otro tipo de ser vivo ha dejado como los huevos, ha dejado como implantados los huevos en el alimento que está en descomposición. O sea que no se genera espontáneamente la vida, sino que se genera a partir de los huevos que allí habían dejado los animales anteriormente. Entonces esta teoría no es cierta, la teoría de la generación espontánea no es cierta, entonces pasamos a una teoría diferente. Después aparece la teoría de la panspermia, donde dice que las células, que nosotros venimos, que los seres vivos venimos de otro planeta. En esta teoría no faltaban como muchas bases científicas para poder determinar que era cierta, ya que se determinó que si una célula hubiera viajado a través del espacio, el vacío que se generaba en el espacio, el frío, todas las condiciones ambientales que están en el espacio no permitirían la vida y la célula no podría subsistir. Posteriormente, después en un pedazo de un meteorito encontraron sustancias que contienen las células, como son los aminoácidos y algunas proteínas
que eran las que encontraban dentro de la célula, pero de todas maneras no era una teoría que me corroborara y que me dijera a través de los experimentos científicos que sí era cierta. Posteriormente a la panspermia se encuentra otra teoría que nos habla, que es la teoría físico-química, la cual hace como alusión a la panspermia, pero lo que hacen es que dicen que la vida se crea a partir de las reacciones generadas en el planeta antes de que existiera la vida, cuando recién se hizo el Big Bang. Entonces se dice que en el planeta se crean unas lluvias súper fuertes y en el aire había hidrógeno, metano y otro tipo de gases que son los mismos que permitieron crear como la célula. Esta teoría físico-química se hizo a microescala en un laboratorio también y permitieron a través de hacer micro, como estas reacciones, como generando este tipo de lluvias y tipo de reacciones que se generaban en el planeta en escala micro y determinaron que sí era cierto que se creaban sustancias que permitían la creación de células, pero todavía no era como muy, solamente tenían las sustancias, pero no se creaba la vida espontáneamente pues a través de estas reacciones. Solo se creaban como las primeras sustancias para la creación de las células. Posteriormente entonces aparece la biogénesis, que es la creación de la vida a partir de una vida ya existente. Les puse como esta imagen de este pollito y este huevo porque cuando uno le dicen que sale primero, ¿qué fue primero, la gallina o fue primero el huevo? Entonces ahí es donde queda la intriga de que no sabemos qué fue lo primero que existió, cuál de los dos. A partir entonces de la teoría de la biogénesis y con estudios posteriores, llegamos entonces a la teoría celular. Sucede que en 1590 los artesanos holandeses Hans y Jensen, ellos hacen por primera vez un microscopio. Es el primer microscopio que se crea y allí pueden observar por primera vez la célula. Pero este microscopio pasan muchos, muchos años y se va pues modernizando para poder observar todas las estructuras celulares y lo que tienen internamente pues las células. Entonces, a partir de que la creación del microscopio se sacan unos postulados a la teoría celular para ayudar a la teoría del origen de la vida. Estos postulados son: todos los organismos vivos están compuestos de células. Pueden ser unicelulares o multicelulares. La célula es la unidad básica de la vida y las células surgen de células preexistentes. Cuando decimos que surgen de células preexistentes, quiere decir que de una célula madre salen dos células hijas, se van multiplicando en varias células. ¿Listo? Entonces la teoría celular me permitió conocer lo que conocemos hoy en día como las células. Obviamente, después de que el microscopio tuvo muchas mejoras para poder permitirnos ver y observar mejor. La célula, por ejemplo, entonces ya pudieron identificar que hay dos tipos de células principales. Está la célula procariota y está la célula eucariota. La célula procariota es una célula primitiva, es una célula muy sencilla y esta célula, al ser tan sencilla, no contiene los mismos orgánulos o los mismos como las mismas partes que tiene la célula eucariota. La célula procariota tiene, por ejemplo, el ADN, lo tiene envuelto en su interior, pero no tiene núcleo. Tiene ribosomas, tiene pared celular, que como ella normalmente está solita, no forma seres multicelulares, entonces ella debe protegerse solita del exterior. Ella para poderse mover en el medio ambiente puede tener diferentes estructuras. Por ejemplo, en esta podemos observar dos de esas estructuras. Una serían las filis, que son, o también dice pilis, pero es filis también. Estas estructuras son como unos pelitos alrededor de la célula que les permiten como desplazamiento, les permiten el movimiento como si fueran unos piecitos. Están los flagelos, que están en la parte de abajo de la célula y son como unas colas que les permiten a través del movimiento de la cola como si estuvieran nadando. Por ejemplo, ¿qué células nosotros conocemos que tienen flagelos, pero son células eucariotas? Está, por ejemplo, el espermatozoide, es una célula eucariota y tiene el flagelo, que es lo que le permite el movimiento para llegar al óvulo a fertilizarlo. Y por otro lado tenemos los pseudópodos o falsos pies, que en este caso pues no se observan porque lo que hacen los falsos pies en las células procariotas es que ellas se muevan como a través, o sea, no tiene pies ni tiene flagelos, no tiene ninguna otra estructura, pero ella en su interior empieza como a tener un movimiento interno que le permite desplazamiento, como parecido como un gusano, por decirlo así.
Entonces, la célula procariota la podemos encontrar en las bacterias que nos rodean todo el tiempo, las bacterias del aire, del suelo, del agua, en todos lados tenemos bacterias. Por ejemplo, cuando nos tomamos un yogur rico en probióticos, los probióticos son bacterias beneficiosas, por ejemplo, para la digestión, para el organismo, para el estómago. Entonces, tenemos muchos tipos de células procariotas, principalmente se les conoce pues como las bacterias y son las células más primitivas. Después de que se creara la célula procariota, la célula empezó a surgir unas modificaciones y encontramos la que hoy en día conocemos como célula eucariota. La célula eucariota es una célula mucho más compleja, con mucha más información, tiene muchos más organelos, por ejemplo, tiene el núcleo, tiene la mitocondria, retículo endoplasmático, tiene los ribosomas, el citoplasma, la membrana plasmática, el aparato de Golgi, tiene muchas estructuras que le permiten a esa célula hacer como un montón de funciones diferentes a la célula procariota. En el núcleo se encuentra la información del ADN, o sea, la información genética de la célula se encuentra en el núcleo. Y recuerden que en la procariota, como no tiene núcleo, se encuentra como enrollada dentro de su interior. En cambio, en la eucariota, en el núcleo se encuentra toda esta información del ADN. La célula eucariota también se divide en dos tipos de células. Están la célula animal y la célula vegetal. Estos dos tipos de célula animal y vegetal, las dos tienen prácticamente las mismas estructuras. Las dos tienen núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, mitocondrias, Golgi, lisosoma, citoplasma, membrana plasmática. Las dos son muy similares en su estructura. Lo que las diferencia a las dos es que la célula animal tiene centriolos y la célula vegetal tiene pared celular. La pared celular de la célula vegetal le permite la rigidez, por eso es que las plantas no tienen movimiento por la pared celular de su célula, que hace que la célula sea muy rígida, a diferencia de la célula animal. La célula eucariota tiende a formar seres multicelulares o pluricelulares. Por eso nuestro cuerpo, por ejemplo, el de los humanos, está compuesto por células animales que son células eucariotas. En suma, pues todas son células eucariotas y dependiendo del cuerpo, en el lugar donde estén del cuerpo, pues forman los diferentes tejidos. En el caso de todos los animales tienen células eucariotas, entonces cualquier ser vivo que veamos, que nosotros podamos observar, está compuesto por células eucariotas multicelulares o pluricelulares. La unión de muchas células me va a formar los tejidos. Entonces los tejidos son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células. Si hablamos, por ejemplo, del tejido nervioso, toda nuestra piel tiene una cantidad de células que hacen parte, que formarían el tejido nervioso, y este tejido nervioso nos permite, por ejemplo, sentir el dolor, el calor, el frío, es gracias a esas células nerviosas. Tenemos, por ejemplo, el tejido sanguíneo. En el tejido sanguíneo está nuestra sangre, entonces el tejido sanguíneo está compuesto por las venas, las arterias, la sangre que circula a través de las venas y arterias, y la sangre tiene, ¿qué células tiene la sangre? Tiene entonces glóbulos rojos, glóbulos blancos, que serían las células de la sangre. Entonces todo lo que nosotros tenemos interiormente está compuesto por células. Entonces vamos a pensarlo de esta forma. Una célula es la función principal, el órgano más pequeño, perdón, es la estructura más pequeña que tiene cualquier ser vivo. La unión de muchas células me va a formar tejidos. Dependiendo de dónde estén ubicadas esas células, son los tejidos. Si están en el corazón, van a ser tejidos musculares, por ejemplo. Si están en los huesos, van a ser tejidos óseos. ¿Sí? Depende de dónde estén ubicados, forman esas células el tejido. Y los tejidos me van a formar los órganos. Y los órganos me van a formar los sistemas del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ustedes entonces los martes van a recibir la guía y el video tutorial a través del Classroom. Ahí también van por favor, a reportar donde dice asistencia. Dan clic en presente para que quede reportada la asistencia de ese día. Los martes trabajaré con unas en el colegio y otras trabajarán desde la casa. Es el mismo trabajo en los dos lugares. Y los viernes todo el grado debe subirme por favor la actividad ya resuelta a Classroom. O sea que el martes envío y el viernes me devuelven la actividad. ¿Qué deben hacer en esta actividad? Primero, realizar de forma creativa la célula eucariota con sus partes. Y segundo, cuáles son los tejidos celulares y dar un ejemplo de cada tejido. Por ejemplo, elijo el tejido sanguíneo. Entonces, que tiene
la sangre, los glóbulos y pueden dar ejemplo, glóbulos rojos. Listo. Espero les rinda cualquier pregunta a través del WhatsApp. Que tengan un feliz día. Ya saben que estoy pendiente de cualquier cosa. Hasta luego.